conversar algunos factores que lo vamos a conversar. No solamente se habla de ese tipo de infecciones, sino también de infecciones asociadas a los servicios de salud o a la atención en salud. No solamente lo que sucede en un hospital, en un centro de salud, en una clínica, sino aquellas instalaciones donde se da atención en salud. Y vamos a ver sobre eso. Entonces hoy día vamos a ver que estas infecciones adquiridas en centros de salud o en centros de atención en salud son un problema de salud pública y lo vamos a ver por qué. Vamos a reconocer la importancia del laboratorio de micro, tanto en el diagnóstico de estas infecciones como para la prevención de infecciones intrahospitalarias, mediante el uso del mapa microbiano. Vamos a conocer cuáles son las infecciones intrahospitalarias más frecuentes y reconocer a la bioseguridad como la mejor medida para prevenir este tipo de infecciones. Eso es lo que vamos a ver. Infecciones asociadas a la atención en salud, problemas de salud pública. Yo me voy a operar de apéndice. ¿Qué tipo de técnica quirúrgica van a emplear conmigo? Laparoscópica. ¿Cuántos días se estima que debe poder estar internado por una cirugía laparoscópica? 24, sí, 2 días máximo. 3 días quizás, Sí, máximo 3 4 días. máximo, 2, 3 días. Y con una cirugía exploratoria, Sí, un poco más, ¿Cómo cuánto? una semana. Mínimo más. una semana, 10 Ajá. días. ¿Qué pasa si es que... ¿cuál es la ventaja de una cirugía laparoscópica? Es rapidísima. Menos tiempo de Menos estadía. tiempo de estadía. ¿Qué más? La Menos cicatrización daño. es mucho más rápida también. La cicatrización es mucho más rápido, significa menos riesgo de Infecciones. infección. Ajá. ¿Qué más? Ah, Más costo, menos costo. es un poquito más costosa. La operación, pero al final, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, los hospitales que son subvencionados? ¿Qué hospitales son subvencionados? MINSA, MINSA, Salud, Salud. Fuerzas Armadas, Policía Nacional. ¿Quién paga los costos de esas? ¿Estado? El Estado, nosotros. Ajá. Entonces, si un paciente se le infecta una herida quirúrgica, ¿va a estar 5 días, 4 días? No, un poco más. Por lo menos va a estar el tiempo del postoperatorio más el tiempo que significa el tratamiento antimicrobiano, 15 días. Y ese costo, cama, alimentos, personal, servicios, antibióticos, terapia, ¿quién lo paga? Estado. El Estado. ¿Es un problema de salud pública o no? Sí. Es un problema de salud pública. Además, si esa persona es una persona independiente, que no tiene un trabajo fijo y que tiene que trabajar el día para poder comer él y su familia, son 10 días, 7 días que no trabaja y que tiene que vivir de la caridad o tiene que quemar sus ahorros. Entonces, es un problema de salud pública que no solamente es un problema social, sino también es un problema económico. Otro punto. Yo adquiero una infección por un estafilococo de la comunidad. Y acá mi amigo Vela adquiere un estafilococos de un centro hospitalario, de un hospital, una intrahospitalaria. ¿Quién tiene mayor riesgo de complicarse? Yo. ¿Vela o yo? ¿Tú por qué? Porque es centro hospitalario. ¿Y qué tiene que ver que sea intrahospitalario? Mucho más complicado de tratar. ¿Por qué? Porque en el hospital tratas con muchos pacientes que también son algunos antibióticos resistentes y eso va a ser más complicado el tratamiento. Entonces entiendo, por lo que me dicen, que una bacteria intrahospitalaria va a ser mucho más resistente a fármacos. Acá. Eso es cierto. Son un dolor de cabeza. ¿De qué manera las bacterias adquieren nuevas características genotípicas? ¿De qué manera una bacteria adquiere resistencia a antibióticos? Eso lo han visto en teoría. Automedicación. No, ese es un factor de riesgo para hacer resistencia. El hecho de que yo me automedique o no cumpla con la indicación para tomar antibióticos, lo que va a hacer es generarme una clona o una población de bacterias que van a mutar y se van a hacer resistentes. Pero eso no estoy preguntando. Lo que estoy preguntando es cómo una bacteria adquiere fácilmente resistencia a antibióticos. ¿Mediante qué mecanismo? De intercambio de información genética. Con conjugas. ¿no? Conjugación es una, que es a través del Del pilis. pilis sexual. Pilisexual. No pilis. Esos pilis es para adherencia. Ya, bueno, ya. Ya, es el pili. El pil. De otra manera puede adquirir resistencia. Mediante el fago. ¿Cómo se llama ese mecanismo? A través de un bacteriófago. Sí, transformación. No. No. Es sí, pero no transformación. ¿Ducción? ¿Puede ser? Transducción. Transducción, ya. ¿Y transformación en qué consiste? Pasar el material genético a otra bacteria. Cuando una El virus de la bacteria bacteria. interioriza extractos de ADN del ambiente externo. Puede ser sus esporas.
Puede ser. ¿Esporas? No, es No, para las esporas el es mecanismo de en hongos. resistencia. Las esporas en Ah, bacterias sí. es una estructura de defensa. Resistencia. Ajá. No es de reproducción. Son- No, interioriza por endocitosis fragmentos de ADN que está alrededor de él y ese fragmento en algún momento se expresa. Y cuando un ADN se expresa, se vuelve resistente a antibióticos. ¿Qué es un plásmido? O plasmidio. ¿Nunca has escuchado el término plásmido? Sí, pues. Plasmidio, parásito. ¿No? Parásito. Un Es parásito. un parásito, ¿verdad? Ah, ya, sí, 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 claro. Pues es plasmodio. Ah, sí. Plasmidio. Plasmodio. Está bueno el cumpleaños. Plasmodio es el parásito. Marco. Plasmidio. ¿Qué es un plásmido? Una molécula de ADN circular. Bien, Grace. Una molécula, una cadena de ADN, una secuencia de ADN de una bacteria, lo interioriza, se expresa y generalmente está asociado a ¿qué? Resistencia a antibióticos. ¿De acuerdo? Bien, ya. Entonces es un problema de las bacterias intrahospitalarias por todo lo que hemos comentado. Volviendo a nuestra PPT. Este tipo de infecciones asociadas a la atención de salud prolongan la estadía hospitalaria e incrementan los costos, tanto del paciente como de los costos que generan en hospitales subvencionados. Y es un problema de resistencia a antibióticos. Además, todos los hospitales del MINSA de Salud, Fuerzas Armadas, son visitados y pasan inspección. ¿Cómo se llama la institución que visita, regula y chequea todos los hospitales? ¿Tu salud? Su salud. Tu salud. Es un indicador de calidad de atención de la asistencia hospitalaria esta tasa de infección hospitalaria. Entonces, cuando su salud va al hospital, entre otras cosas, pide al área de epidemiología, por lo menos en mi hospital, sus indicadores de infección intrahospitalaria, se reúne con la gente del comité de infecciones intrahospitalarias y le pide reporte de cuáles son la frecuencia de las infecciones intrahospitalarias de ese año. Bueno, eso solamente para recordar lo que es el problema de la resistencia a antimicrobianos. La OMS calcula que cerca de 230.000 personas van a morir por TB, multidrogo o extremadamente multidrogo resistente, por el problema de resistencia. Hay algo que no les comenté, esto de acá. ¿Cuál es el problema con las infecciones, este tipo de infecciones asociadas a la atención en salud? Antes, ¿cuánto era la expectativa de vida de las personas? 80 años. ¿Antes? ¿No ¿Y ahora? años? No. Ahora, 60. ¿Estamos mejor o peor? Pero, Peor, ¿no? No, peor están algunos, pero yo no. ¿Cuánto es la expectativa de vida? Antes era mejor o peor los servicios de salud. no, peor. Peor, la gente se moría, no había. Sí, antes eran peor. Antes de 1940 no había antibióticos. Entonces, ahora sí la expectativa de vida ha aumentado. Antes la gente esperaba vivir 60, 70 y hacía tono. Porque a los 70 todavía estaban vivos. Ahora la expectativa de vida de los viejitos, como yo, tenemos 80 años, con suerte, o quizás un poquito más. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos población más longeva. ¿Qué significa? Más enfermedades crónicas, más demanda de los servicios de salud, más problemas de cáncer, más pruebas de diagnósticos o tratamientos invasivos, ¿verdad? Todo eso, ¿qué viene a ser? Factores de riesgo para hacer infecciones intrahospitalarias. Como nada es perfecto, todo tiene su pro y su contra, ¿verdad? Es como, por ejemplo, un paciente de VIH. En los 80, ¿cuál era la expectativa de vida de un paciente con VIH? 4 años, 5 años. Y esto. Ahora, los pacientes con VIH, ¿cuánto tiempo Hacen su vida normal. hacen su vida casi normal? Tienen más de 20 años, pueden tener más de, yo conozco pacientes que tienen más de 20 años viviendo con VIH y están asintomáticos. ¿Y eso es bueno o malo? ¿Eso es bueno o malo? Malo. ¿Eso es bueno o malo? ¿Ah? ¿Bueno o malo? ¿Malo por qué? Pero que está asintomático. Igual puede Igual contagiar. puedes contagiar. Es bueno para Depende él, de tu carga viral. pero no tan bueno para la sociedad. Pueden llamar nazi lo que quieran. Pero una persona antes tenía 4 años para contagiarnos. Ahora tienen 20 años para contagiar. Entonces, una reflexión ahí para que siempre se cuiden. Ya, seguimos. Entonces definimos infección intrahospitalaria como aquella que se adquiere durante la estancia en el centro de salud
y se da después de 48 horas de ingreso o después de 72 horas de ingreso del centro de salud. ¿De acuerdo? Bien. No solamente son los hospitales, sino centros de atención ambulatoria, como los albergues para personas de tercera edad, las cirugías ambulatorias, los que se operan de la vista, la mayoría de las operaciones son ambulatorias, Láser. con láser, media hora, 20 minutos y ya está Ah, fuera en la calle. Ujú. Hay unidades de hemodiálisis ambulatorias, tratamiento endovenosos a domicilios, ¿no? Centros sociosanitarios para enfermedades crónicas y convalecientes. Todos esos son factores de riesgo para hacer infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. Entonces, volvemos al laboratorio de micro. ¿Qué papel juega el laboratorio de micro? Importante, uno, en un paciente internado que hace una infección intrahospitalaria, el laboratorio de micro determina, encuentra cuál es el agente causal y cuál es su patrón de resistencia y sensibilidad. Este es su antiviral. Supongamos, una UCI. Llega la muestra del laboratorio de micro. Una muestra de secreción bronquial de un paciente que está haciendo una neumonía. ¿Acá? Ya. Hacemos el cultivo, todo, sale un Staphylococcus aureus con su sensibilidad. A los 2 días llega otra muestra de secreción bronquial de otro paciente. Le hacemos el cultivo y vuelve a salir Staphylococcus aureus. Paciente número 3 llega a los otros 2 días con neumonía. Llega la muestra de secreción bronquial, aislamos y sale Staphylococcus aureus. ¿Será el mismo Staphylococcus aureus? ¿Será el mismo? No necesariamente, pero puede ser el mismo. Sí. ¿Cómo sé yo si es el mismo o no es el mismo? ¿Qué tengo que ver? El antibiograma. antibiograma. Si tiene el mismo patrón de resistencia y sensibilidad, es el mismo Staphylococcus aureus, que está dando vueltas en esa UCI y está causando neumonía. Bien, entonces, ¿qué hace el laboratorio micro? Así como este ejemplo, comienza a estudiar todos los pacientes que llegan de áreas críticas, sobre todo, no de todo el hospital, pero sí de áreas críticas, emergencia, trauma, shock, coronarias, UCI, cuidados intermedios, neonatología, sala de partos, todo eso, y hacemos un ranking, las bacterias más frecuentes en las muestras de los pacientes y su sensibilidad y resistencia a antibióticos. Eso se llama mapa microbiano. Y le damos al médico jefe del piso. ¿Y para qué le damos el mapa microbiano? Porque cuando entre un nuevo paciente a su piso, él va a saber, ya, este paciente está entrando, acá. Yo tengo acá una Klebsiella que está dando vueltas en un lado de mi piso, y que es resistente a estos antibióticos. Si me hace fiebre, no le doy estos antibióticos. Ya sé ya. No tengo que esperar a que salga el cultivo. Yo puedo iniciar tratamiento empírico con la puntería más afinada porque ya sé que tengo una bacteria dando vueltas ahí. Y tengo que cuidarme de dar un antibiótico que la bacteria pueda ser resistente. ¿Se entendió cuál es la importancia del mapa microbiano? Ok. Entonces, vamos a ver cuáles son las infecciones asociadas a la atención de salud. Según la OMS, cerca del 9% de las personas que se hospitalizan van a terminar haciendo una infección nosocomial antes de la pandemia. Y en los países en desarrollo, este 9% se va hasta 15%, y de ese 15%, cerca del 30% termina en UCI. Sacar esa vaina que está aquí. 30% se va a UCI. ¿Cuáles son las infecciones intrahospitalarias más frecuentes? Y esto es una constante en todos los países de la región, incluido el nuestro. El primer puesto, medalla de oro, infecciones del tracto respiratorio, neumonías. Neumonías. Segundo puesto, infecciones, herida quirúrgica. Tercer puesto, infección del tracto urinario asociado a catéter, sondas. Y por cuarto puesto, bacteremias y otras infecciones. Y en este estudio que se hizo, es un estudio multicéntrico en Estados Unidos, esta era la frecuencia de los microorganismos más frecuentes por tipo de infección. Los primeros, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Staphylococcus coagulasa negativo. Estos eran los 3 primeros. 2 Coco gram positivos, un Bacillus gram negativo. De ahí viene Klebsiella, Pseudomonas, Enterococcus, Candida. Y hay unas cándidas que a veces no le hacemos mucho caso y que son un dolor de cabeza en hospitales. Son las cándidas no albicans. Dice ahí cándida, otra especie de cándida. En otro lado, cuando ustedes revisen, dicen cándida no albicans o el nombre de especie. Cándida crucei, labrata, etc. Esto generalmente también se repite
en nuestro país. Y ahí está el mapa microbiano que les decía. Es un documento que se elabora y que todos los años se cambia, se actualiza, porque eso va variando dependiendo de los pacientes que entran a las unidades hospitalarias. Y aquí tenemos este estudio que se hizo en un hospital de Cuba, en donde los 3 primeros son cerca de más del 60% de todos los microorganismos encontrados, y son la tristemente célebre Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa negativo. Son los gérmenes más frecuentes que causaban infecciones en este centro del hospital. No solamente se determina cuáles son los gérmenes, sino también se determina cuáles son los antibióticos a los cuales estos microorganismos son básicamente resistentes. ¿Qué no debe usar? ¿Qué en este hospital? ¿Qué no se debe usar? Carmenicilina, por ejemplo. ¿Qué más? No se debe usar ampicilina, derivado de la penicilina. No se debe usar porque el porcentaje de resistencia son más del 70%, de 60 a 80%. ¿Cuáles son los antibióticos que aparentemente tendrían mejor acción frente a estos microorganismos aislados? Cipro. ¿Qué más? Ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación. Amicacina. Amicacina, que es... Aquí está. Entonces, esa es la información que da el mapa microbiano para que el médico de un hospital pueda orientar mejor su terapia antibiótica empírica. Ya. Pregunto, población varón, mujercita. ¿Qué población está más expuesta a ser ITU? Mujer. 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 ¿Todos coinciden mujer por razones anatómicas? Ajá. Población mujer. ¿Qué subpoblación está más expuesta a hacer infecciones urinarias? Mujer también. Sí, ya, pero dentro de las mujercitas. ¿Qué subpoblación? Ah, Adolescentes. ¿Adolescentes? ¿Por qué? Las gestantes. ¿no es las mujeres? No, perdón, las madres. ¿Te vas a dormir otra vez? Es una constante en todas las prácticas, ¿no? Está rubio, yo creo. Te cansé un poco. Yo no tengo problema si te paras o te vas al baño y te lavas la cara. O sea, ¿qué subpoblación de mujercitas está más expuesta a hacer infección urinaria? Las adultas ya, las mayores. Mujeres. Mujeres mayores ya. Mujeres adultas mayores, abuelitas. Por dificultad, cómo se hacen su aseo, su higiene. ¿Quién más? Las niñas. ¿Quién más? ¿A quién más le es difícil? Gestantes. Gestantes. Acá. En hombres, ¿qué subpoblación de hombres está más expuestos a hacer ITU? Adultos mayores. ¿Por qué? Adultos mayores. Adultos mayores. ¿Pero por qué? No se bañan, no se asean, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con los adultos mayores? Próstata. Próstata. Ah, cáncer de ¿Eso ibas a decir? ¿Cuál es el problema, Ares? que con la edad la próstata se va dilatando y puede obstruir el flujo de la orina. ¿Cuál es el cáncer, uno de los cánceres más frecuentes en hombres? Cáncer de próstata. Entonces, ya sea que tenga cáncer o no tenga cáncer, tenga una hiperplasia benigna, siempre va a haber dificultad para orinar. ¿Y cómo ayudan para la misión? ¿Qué meten? Una sonda. Una sonda. ¿Y qué entra con la sonda? Una bacteria. O 2 bacterias. O 3. O 4. ¿Y qué va a producir? Infección. Infección. Entonces, una infección intrahospitalaria de las más frecuentes es las infecciones urinarias asociadas al uso de un catéter. ¿Qué tipo de población? Generalmente aquellos que son operados de próstata o con problema de próstata. ¿Cómo se define? Presencia de síntomas y signos compatibles con una infección urinaria. Le hacemos recuentos y aparecen 1000 unidades formadoras de colonia por mililitro, pero tiene signos y síntomas y tiene un catéter. ¿Por qué se hace esta aclaración? En mujercitas o en población generalmente sana que hace una infección urinaria, los recuentos de Escherichia coli o de bacterias tienen que ser más de 100.000. Si es más de 100.000 es una infección. Incluso hay una pregunta que se suele poner en el examen. Diga usted cuál es el mejor indicador para saber si un urocultivo es positivo. ¿Cuál será? Más de 1000. El recuento por encima de 100.000. Si me ponen Escherichia coli, están muertos. Si encuentran Escherichia coli, es un indicador de infección, ¿no? Porque yo puedo tener Escherichia coli contaminante. Pero los recuentos son muy bajos. Entonces, en personas como nosotros nos hacemos un urocultivo porque estamos haciendo infección urinaria, se considera 100.000. En este tipo de personas que tienen catéter, que tienen clínica, se considera recuentos por encima de 1000.
También puede ser esto de acá, bacteriuria sintomática asociada a catéter. Pacientes que no tienen nada de clínica, no tienen ninguna molestia. Le hacemos un urocultivo y sale recuentos por encima de 100.000 unidades formadoras de clorina por mililitro, pero no tienen clínica. Es como si la Escherichia coli dijera, abuelita, yo no te fastidio, tú no tomas antibiótico. Porque no la fastidian. ¿Cómo se llama ese término? Bacteriuria asintomática. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tiempo de permanencia de la sonda es un factor de riesgo más importante. Y por cada día de sondaje aumenta la posibilidad de 3 a 8% la posibilidad de hacer una infección, una ITU de este tipo. Acá tenemos un cuadro que se hizo en el hospital del maestro Alfredo Leves en el año 2017, donde se hizo un estudio de pacientes ambulatorios y pacientes hospitalizados. ¿Cuál fue la bacteria más común, la que encontraron? Escherichia coli. Escherichia coli, número 1. De ahí casi se repite. Klebsiella, Proteus, Heterobacter, Morganella, Pseudomonas, todos bacilos gram negativos. Los 4 primeros enterobacterias, los 2 últimos no son enterobacterias, son bacilos no fermentadores, gram negativos no fermentadores. Después trabajaron con la Escherichia coli que encontraron. Miren la frecuencia de la Escherichia coli. Es un montón. Entonces, ¿qué encontraron en la Escherichia coli? Esto de acá. Tanto en los ambulatorios hospitalizados que eran BLE positivo. ¿Qué significa que una E. coli sea BLE positivo? ¿Han visto teoría? Deben haberlo visto. ¿Qué significa BLE? ¿No lo han escuchado nunca? No, Díganme que no lo han escuchado, yo les creo. no lo escucho. ¿No lo han escuchado? Beta-lactamasa de espectro extendido, ¿nunca lo han escuchado? ¿Cómo? Beta-lactamasa de espectro extendido. Es una enzima que presenta una bacteria, generalmente gram negativas, que lo que hace es un mecanismo de resistencia. Rompe el anillo beta-lactámico de los antibióticos como la penicilina y sus derivados. Entonces, si le van a dar una penicilina o una cefalosporina, que es uno de la familia de las penicilinas, a una BLE positivo no le va a hacer nada, se va a morir de risa. Entonces, es importante que el médico de piso sepa que en su piso hay una Escherichia coli BLE positivo, para que oriente su tratamiento empírico. No le va a dar cefalosporina. Porque sabe que tiene una coli dando vueltas que es resistente a las cefalosporinas. Y eso significa BLE positivo. La siguiente infección intrahospitalaria que vamos a ver son las neumonías intrahospitalarias. Y pueden ser de dos tipos, asociada a su permanencia en la hospitalización y asociada a la ventilación mecánica, a los equipos de ventilación mecánica. Se define como aquellas que se presentan después de 48 horas de ingreso o de utilización de la ventilación. Es la primera causa de mortalidad y la segunda causa de morbilidad en infecciones nosocomiales. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Adulto mayor, encima de 65 años, que presenta comorbilidades como diabetes, EPOC, pacientes inmunosuprimidos, o con citopenia, pacientes hospitalizados que son intubados, o que están con sedantes, o que salen de sala de operaciones, son factores de riesgo para hacer neumonía. ¿Cuáles son los principales agentes causales? Klebsiella, Pseudomonas, Staphylococcus y Acinetobacter baumannii. ¿Qué se hace con un paciente con neumonía? Ya lo hemos visto en la clase pasada. Se toman muestras de qué? Paciente con neumonía. Lavado broncoalveolar. Lavado broncoalveolar, secreción bronquial o esputo de los muros, previo análisis con los criterios de Murray. ¿No es cierto? ¿Cuáles eran los criterios de Murray? Eran 5. Uno. No, uno. ¿Qué tenía que tener y qué no debía tener? Fiebre. No, se está confundiendo. ¿El CUP 65? No. No. Ser mayores. Criterio de Murray para saber si una muestra de esputo es aparente o no para ser Allá, positivo. en el campo tienen que verse ¿Qué debe haber? más de... Ha dormido, pero se acuerda. El único que se acuerda. Sí, en el campo tenemos... Más Sí. de 10 polimorfos por campo y menos de 10 células epiteliales. Sí. Ese es el criterio de Murray. Si el esputo se ajusta a eso, sirve para trabajar. Ya, entonces, eso tiene que ver con las muestras que se utilizan para neumonía. Y volvemos a otro trabajo que hizo Leves en el año 2017,
en donde encontraron bacterias como Pseudomonas, Klebsiella, coli, estafilococos, enterobacterias y otros bacilos no fermentados. ¿Y encontraron cuál era el primero? Pseudomonas aeruginosa. Y estas pseudomonas, el 56% resistente a la micacina, el 47% resistente a las quinolonas. ¿Cuáles son las quinolonas? Cipro, levo. De 100 pseudomonas, 47 eran resistentes a estos antibióticos. Y ustedes si ven, 40% resistente a la ceftazidime, que es cefalosporina de tercera generación, o al astronam, al meropenem, imipenem, que son antibióticos potentes, que no se da así nomás a pacientes ambulatorios. Y colistina 0% de resistencia. Mira, qué bacán. No había pseudo resistente a la colistina, eso es bueno, ¿no? No. Sí. La colistina no se da, está guardada bajo llave. Por eso que no hay resistencia a la colistina. Solamente se da a aquellos pacientes que están mal en la UCI, que es resistente a todo, las pseudomonas, y se le da la colistina como última medida. Por lo menos en mi hospital. La otra infección nosocomial es la bacteremia o sepsis relacionada con el uso del catéter venoso central. Obviamente, ¿a qué pacientes se le hace este procedimiento invasivo? Pacientes que están en las UCIs o en áreas críticas. Se le inserta un catéter venoso central que hay que recambiarlo cada cierto tiempo y hay factores de riesgo del paciente, generalmente es adulto mayor, tienen un problema de fondo, de salud de fondo, a veces son inmunosuprimidos. El catéter es un procedimiento invasivo, el hecho de insertar un catéter y las condiciones de inserción, si no hay una buena limpieza, una buena asepsia, se contamina. ¿Cuáles son los gérmenes más relacionados a este tipo de infecciones? Coco gram positivos y bacilo gram negativos, Klebsiella y Pseudomonas. Estos dos bacilos gram negativos son los que principalmente están dando vueltas en los hospitales. Son un dolor de cabeza. Y algunos hongos tipo levaduras. Prevención, mecanismo de prevención. En este tipo de pacientes, ¿cuál será la muestra clínica a colectar? Un paciente que está... ¿Cuál es la infección? ¿Cómo se llama la infección? ¿Neumonía? No, es una neumonía, fue hace 15 minutos. ¿Qué tipo de infección hay ahí? ¿Qué es el título? Bacteremia. ¿Qué cosa es bacteremia? Infección por bacterias. ¿Qué cosa es? Bacterias en la sangre. ¿Cuál es la muestra en un paciente que tiene bacterias en la sangre? Hemóculos. Muestra de sangre. Pero además, aparte de la sangre, ¿saben qué se colecta? Se saca el catéter de un paciente que está haciendo fiebre. Se saca el catéter, se corta la punta y ese apunte de catéter va al laboratorio en un frasquito estéril. Entonces, en un paciente con esto, trabajamos dos muestras. Sangre para el cultivo y cultivo de punta de catéter. Debe salir lo mismo. Infección de sitio quirúrgico. ¿Tiene que ver con qué? Con esterilización. Con lo que comentamos al principio. Esterilización. Falla en la bioseguridad, que puede ser malos procedimientos, malas prácticas en cirugía, en sala de operaciones. Tiene que ver con la infección relacionada a la cirugía, ya sea en el corte o cerca del corte, y factores de riesgo del paciente y procedimiento quirúrgico. Y aquí está la prevención. Algunos mecanismos. ¿Cuál es el principal mecanismo de prevención? ¿Cuál es el principal mecanismo de prevención? Profilaxis. Ya, le voy a contar déjeme contarles una historia, o sea que les gusta el chisme. Le voy a contar. Hace muchos años, yo he trabajado 30 años en el hospital militar. Estaba en mi laboratorio bien contento, tranquilo, trabajando, y me llama la mamá de mis hijos. Y me dice, ¿sabes qué me está doliendo? Ella no tiene nada que ver con personal de salud, me duele la barriga. Yo llamo a alerta médica, que te vea, y que digan qué cosa hay que hacer. Así que llamó a alerta médica, la alerta la vio y dijo, síndrome abdominal agudo, apendicitis. Para él, ellos eran apendicitis. ¿Qué hago? Que traigan al hospital militar. Yo soy civil, yo no tenía derecho a atención porque soy civil, no tienen derecho solo los militares. Pero como somos una familia ahí, todos nos apoyamos, los civiles nos apoyamos, ¿sabes? Así como yo he apoyado con análisis, a mí me han apoyado también. Entonces yo hablé con un médico, me dijo, quiero que le evalúe. Ya me dijo que la traiga. Así que la llevaron, llegó como a las 11:30 de la mañana, con su pijama, su bata,
todo. Y le evaluó el cirujano. Me dijo, no me parece que sea apéndice. Puede ser, pero vamos a observar. Pasó 11, 12, 1, no se manifestaba, francamente, una apendicitis. Y el médico me dice, vamos a hacer una ecografía, ahí debe saltar. Me hacen la ecografía limpio, no había apéndice, para empezar ni se veía el apéndice, todo bien, me dijo, no veo el apéndice. A las 4 el jefe de la guardia de emergencia me dice, oye, lo más probable es que tu esposa no se va a ir ahí, así como estás, se va a quedar en observación. Haz la gestión ante la dirección para que te autoricen que se atienda acá. Ya, me fue a la dirección, hablé con el director general y me aceptó. Ya me dijo, autorizado. Yo llego al tópico y ya no la vi. Y la camilla donde estaba en el tópico de emergencia ya no estaba. Y se acerca una enfermera con una bolsita. Yo dije, me están tirando las cenizas. No eran las cenizas. Era su pijama y sus aparatas, sus sandalias, esas que usaba. Acaba de subir a sala de operaciones de emergencia. Ha venido el cambio de guardia, ha venido el nuevo cirujano de turno de noche, la he visto y dice, operación de apéndice de emergencia. Yo decía, ¿y ahora qué hago? Yo ni la había visto, ni me había despedido, ni le había dicho que la fuerza la acompañe. Nada. Regresé y no estaba. Así que me voy a sala de operaciones. Y el jefe de sala de operaciones en esa época era un médico, amigo mío, que su hijo estudió medicina acá en la científica y es médico militar. Papá murió de cáncer. Este chico es médico militar y trabaja en el hospital militar, mi pata. Entonces, el papá me dijo, ya, y me dice, cuando me ve, que subí a sala, me dice, oye, ¿qué milagro que haces por acá? No, le digo, le han traído a mi esposa acá para operarla. La que acaban de subir de emergencia, sí. ¿Quieres entrar? Ya, pues se puede. Sí, me dice, ya que te den la ropa, todo y te prepares y dices. Así que yo entré a la sala de operaciones. No sé si sería karma, pero yo la encontré así crucificada. Entonces, pero no estaba clavada obviamente, sino estaba amarrada a los brazos para que no se mueva. Y tenía un campo ahí que ella no veía lo que pasaba, pero yo sí estaba al costado y veía todo lo que pasaba, ¿no? Y estaban los dos cirujanos, eran dos cirujanos, aparte de las enfermeras. Y yo nunca había visto una operación. Y le metieron 2 barretas para separar los órganos, hacer espacio, y ahí estaba. Y el pata yo veía, eran 2 médicos, uno era así bien bling, parado, y el otro era un patita que decía, este pata es el que le seca la frente, le echa aire, yo decía así, ¿cómo es, no? Los prejuicios. Y este pata yo lo veía que sudaba, y no, ¿por qué la eco salió limpia? Porque su apéndice estaba retrocecal, o sea, estaba para atrás y para arriba, nunca apareció en la ecografía. Y cuando lo va a pescar el cirujano, ¡pum!, lo rompe, se parte en 3. Y todo el contenido del apéndice, obviamente, cayó en la cavidad. Y él chapa las botellas de 3 litros de agua estéril y comenzó a lavar. Y aspiraba. Y ya, pues yo lo veía, pucha, recontra nervioso. El pata que estaba a su costado, él era el men. Lo desplaza y él toma el control de la operación. Y él termina de aspirar, de lavar, él cose, cierra la herida todo y la manda a observación, a observación 4 o 6 horas y de ahí pasó a peso. ¿Por qué les cuento esto? Que le dieron, inmediatamente después de la operación, le mandaron ciprofloxacina y metronidazol como profilaxis. Cipro para gram positivos, gram negativos de amplio espectro y metronidazol para anaerobios. Porque se abrieron y cerraron y se metió un anaerobio, va a producir una sepsis. Entonces, para evitar eso, le dieron profilaxis antibiótico para anaerobios. Y esa es la mejor manera de minimizar la posibilidad de hacer una infección en el día quirúrgico. La profilaxis antibiótica. Ya. Bueno, la tierra continúa porque les importa, no les voy a contar. Seguimos con el lavado de manos. Todo el mundo habla de lavado de manos, hasta donde se sabe, ese es uno de los primeros registros de los beneficios del lavado de manos. El doctor Semmelweis trabajaba en 1840 en un centro de salud que se dedicaba a atender parturientas. Tenía 2 pabellones bien marcados. Uno donde atendían las comadronas, gente no personal de salud, pero que tenía experiencia atendiendo partos. Y en el otro trabajaba personal de salud, médicos internos. Y él observó que en el pabellón atendido por personal de salud, la tasa de sepsis puerperal
y de muerte por sepsis por penal. Acuérdense que no había antibióticos en esa época, era mayor que en el otro periodo. Entraba el Staphylococcus galactiae, arrasaba, producía sepsis y se llevaba la vacuna. Entonces, ¿qué observó? Que la gente que entraba a la sala del personal de salud venía de otras áreas. Venía a hacer autopsias, venía a hacer otros procedimientos. Ah, y creo que le daban rotación al niño con las manos sucias, Sí. creo, ¿no? Y luego se implementó. Claro, y atendían el mismo parto con las manos sucias. Entonces, él dispone que hagan un lavado con agua y solución de cal a todo el personal de salud que entraba a ese pabellón. Y disminuyó dramáticamente, ¿qué cosa? La mortalidad. No, la mortalidad y el número de casos de sepsis por penal. Son uno de los primeros reportes que nos hablan de los beneficios del lavado de manos. Con el COVID se puso más de moda. Y había una cartilla, hay una cartilla de 11 pasos, que es lo que se recomienda, que está resumido, y hay una guía técnica que sacó el MINSA sobre la técnica o la higiene de manos en los establecimientos de salud. No tiene nada que ver con el lavado de manos quirúrgico, eso es otra cosa. Las tres patas de la mesa, la bioseguridad. Y para terminar, el PROA. ¿Qué es el PROA? El PROA es un programa de optimización de antibióticos que manejan en todos los hospitales, justamente para disminuir la posibilidad de resistencia a antimicrobianos. Se trabaja con el PROA. Acá tenemos un modelo del LEVE que nos facilitó el maestro Alfredo, en donde vemos pues cuáles son los actores que participan integrantes del PROA. Médico tratante, químico farmacéutico, el médico infectólogo, la farmacéutica de dosis unitaria y el personal de enfermería, que es la que administra. Entonces, hay un control y un mejor manejo en la administración de antibióticos y en la prescripción de antibióticos y en general cualquier medicina gracias al PROA. Lo que se busca es disminuir la resistencia a antimicrobianos de las bacterias intrahospitalarias. ¿Se acuerdan de ella? ¿Alguien lo ha visto? ¿Qué? ¿No se acuerdan? No, no creo, eran muy chicos ustedes. ¿Qué cosa? En plena pandemia del COVID 2020, la gente que entraba a UCI se moría, ¿no? Sí. ¿Sí? Se moría. Llegábamos a nuestro familiar, llegábamos hasta la puerta del centro de salud, nos despedíamos de él porque lo internaban y si no se recuperaba pasaba a UCI y de UCI se moría, nos entregaban en bolsa negra y había que cremarlo. No nos despedíamos de nuestros familiares. La posibilidad de sobrevivencia, la tasa de sobrevivencia era bajísima, por no decir nula, al inicio de la pandemia. Esta bolita fue la primera que salió de una UCI en un hospital de Italia y salió recuperada. Y está con el personal de salud, de su centro de salud. Y fue una luz de esperanza para todos los que tenían COVID. Porque si la abuelita pudo salir, cualquiera de nosotros podía salir también. Pero con cuidado y con bioseguridad. Más que la concienciación, la bioseguridad es un problema de todos. Ya, preguntas sobre lo que hemos hablado, si no pregunto yo ahora. ¿Preguntas? Testimonio, alguien que le haya dado algo, que me conozca. No. Ya, vamos a ver, dime. A mí, por ejemplo, me internaron porque yo antes practicaba skate. ¿Practicabas Skate, skate? sí. La cuestión es que yo tuve un accidente y me tuvieron que poner una sonda. Ah, ya. Pero nunca... Para entenderte, ¿te rompiste algo? Sí, claro. ¿Qué te rompiste? La uretra, creo. Ya, ok. Por Ya. la caída. Sí. Ya, ok. Me pusieron esa sonda, pero... Fue. Pero, o sea, jamás No te dio nada. No. Ah, ya. O sea, no me dieron un medicamento. ¿No Fue tienes un medicamento? en una clínica, fue. Solamente para el dolor, Ya. producto de lo que me Pero habían no hecho, que me habían dieron cosido. antibiótico. Bueno, has tenido suerte. Porque en general, yo me imagino que cuando uno tiene un problema de ese tipo, cualquier problema, una fractura, te rompes algo, tienes la oportunidad de hacer infección, sobre todo si estás internado un cierto tiempo en un centro de salud, ¿no? Y se suele recomendar, sobre todo tú porque eras joven, ¿cuántos años haces? Hace 7 años. 7 años, chibolo, sobre todo si eres chibolo, te dan antibiótico profiláctico, ¿no? O sea, bien por ti, pero de repente en otro sitio de repente hubieran dado antibióticos, ¿no? ¿Has quedado bien? ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Sigues haciendo skate? No, ya no. Vaya, qué bueno.
Eso es bueno. Ya, ¿alguien más que le hayan operado de algo? ¿A ti? ¿Te operaron de Hiperhidrosis. hiper? Ok. ¿Qué tal? Tenía que ser, Ya, pero yo no sabía que tenía que ser. ya. Los exámenes, Antes o después de la operación. Ya. y tuvieron que ponerme antibióticos. Antes de entrar a la sala. No te van a operar si tienes infección, porque te puedes descompensar, te puedes complicar. Es lo primero que hacen dentro del riesgo quirúrgico, ¿no? Te mandan un examen de orina y ahí saltó tu infección. Sí. ¿Hay más? Bien, tú usas. Vamos a ver las preguntas. Pregunta número 1, contestan ustedes. En relación a las infecciones asociadas a la atención de salud, todo es falso excepto... Hay una letra. ¿Cuál es la letra? La D. D, ¿Así? C, No sé. no sé, yo pregunto, me dicen la D, me dicen la C. No sé. ¿Cuál? No sé. C. Vamos a ver. Releemos. En relación a las infecciones asociadas a la atención en salud, todo es falso, excepto, o sea, hay una verdadera disminución de la morbilidad y mortalidad de los la D, la D. pacientes. La D. Falso. ¿Cuál es la falsa? Todo es falso. Todo es falso excepto Es la D. La D. Ujú. La D es la correcta. Pregunta número 2. En relación al mapa microbiano, marque la respuesta más adecuada. ¿Cuál es? A, B, C, D. ¿Cuál es? La D. Todas las de La todas D, son la verdaderas. Sí, la D. Todas son verdaderas. Pregunta número 3. En relación a los factores de riesgo en la neumonía intrahospitalaria, mencione la respuesta menos adecuada. ¿Cuál no tendría relación con una neumonía intrahospitalaria? La C. La C. La C. No sé. ¿Cuál es? Hipertensión Hipertensión. arterial. Hipertensión. Puede tener relación con un ACV, con un infarto, lo que quieran, pero no con una neumonía intrahospitalaria. Esa es la respuesta correcta. ¿Qué medidas preventivas sugeriría en caso de la neumonía intrahospitalaria? ¿Qué medidas? Preventivas. Profilaxis. Profilaxis. ¿Qué más? ¿Nada más? Para evitar una neumonía intrahospitalaria, ¿qué medidas recomendarían? ¿Se podría usar o se podrían entregar los materiales de bioseguridad para el paciente? Por supuesto. Todo el mundo obligado a EPP, lavado de manos. Ya, este lado de la próxima semana. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ya, ¿qué grupo va a exponer?